Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Ahorita comenzamos, ¿eh? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ahorita comenzamos, ¿eh? Sí, gracias. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok. Alviso. Bermúdez. Aquí. Ok. Entonces, Bermúdez, vamos con tu examen. ¿Dudas con tu examen? No, todo bien. Ok, son 4 puntos de 4. Con tu proyecto, calificación 8. Falta ahí que les anexe los errores, pero ¿tienes alguna duda con tu proyecto? No, está bien. Prácticas, todas entregadas. ¿Alguna duda? No, Perfecto, entonces, sumando todo, da esta calificación. ¿Sale? ok. Sí, gracias. Flores de María. Aquí estoy, profe. Ok. ¿Dudas de tu examen? No, Ok, son 4 puntos de 4. Tu proyecto, ¿dudas con tu proyecto? no tampoco, profe. Perfecto, entonces, prácticas. El único detalle es en la parte de las pastillas termomagnéticas. Sí, sí Muy, lo vi. sí, muy poca información y además faltaron los accesorios. ¿Va? Sí, Entonces sí hay lo vi. que escoger otro proveedor o ver un poco más de catálogos. Sí, ¿Sale? ok. Entonces, sumando todo, es esta calificación. Sí, está bien, ¿Está profe. bien? Sí. Perfecto. Mata Olmos, Hola, profe. al Yael. ¿Dudas con tu examen? Pues nada más decir F, pero no Ánimo. hay dudas. ¿Sale? Entonces a la Sí, siguiente sí hay que presionar el enviar. sí. Nada más tuviste una mal, que fue la de el color del cable para la fuente. Debe ser azul también. Ok. ¿Sale? Todo lo demás está Sí, bien. profe. Nada más son las que enviaste. Sí. ¿Y con tu proyecto tienes dudas? No, Ok. no hay dudas, profe. Ahora, prácticas. Aquí están todas entregadas. Ningún detalle. ¿Vale? Sí, profe. Sumado todo, da esta calificación. Sí, está bien. Perfecto. De acuerdo. Gracias. Gracias. Mercado Munguía. Sí, profe, aquí ando. ¿Qué tal? ¿Dudas con tu examen? ¿Ninguno, profe? ¿Todo bien? Ok, si no hay dudas con tu examen, esto es lo que sacaste, lo que equivale a 3.6 de 4. Ok, ¿Dudas con tu proyecto? todo bien, todo bien. Prácticas, aquí están todas tus prácticas entregadas tiempo y forma, equivale a 3 de 3. Y sumando todo, esta es tu calificación final. ¿Dudas? Está perfecto, profe, gracias.
Ok, ¿no de qué? Mesa Ramírez. Ok, vamos con tu examen. ¿Dudas con tu examen? No, está bien. Ok, es en 3.6 de 4. ¿Dudas con tu proyecto? No, Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a la parte de las prácticas. Todas las prácticas entregadas en tiempo y forma, lo que es un 3 de 3. Sumada a esa calificación te da esto. sí, profe, está bien. ¿Alguna duda? No, Perfecto. gracias. Ortiz de Montellano. Buenos días. Buenos días, Oscar. ¿Dudas con tu examen? No, profe. Ok, lo que tuviste 170 reactivos, lo que da un 3.4 de 4. ¿Dudas con tu proyecto? No, profe, todo bien. Perfecto. Y prácticas, todas entregadas en tiempo y forma, lo que es 3 de 3. Lo que equivale, ya sumado todo, a esta calificación. ¿Dudas? Está bien, profe. Ok, gracias. No sé. Pérez Orozco, Sí, profe. tal Pérez. Este es tu examen. ¿Alguna duda con tu examen? No, profe. Perfecto. ¿Dudas con tu proyecto? No, tampoco. Ok, tus prácticas entregadas en tiempo y forma, lo que nos da esto de calificación. Y sumado todo, nos da esto de calificación. Ok, ¿Alguna profe. duda? No, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Rangel Campos, Hola, ¿qué tal Rangel? ¿Dudas con tu examen? no, todo bien. Perfecto. 4 de 4. ¿Dudas con tu proyecto? No, todo bien. Ok. Con tus prácticas, todas entregadas en tiempo y forma, Excelente. sumado todo, da esta calificación. Sí, muy bien. Gracias, profe. ¿No de qué? Rico Chávez. Sí, aquí. Ok, Rico. ¿Dudas con tu examen? No, ninguna. Perfecto. Vámonos con tu proyecto. ¿Dudas con tu proyecto? No. Perfecto. Vámonos con tus prácticas. Eh, prácticas, todas entregadas en tiempo y forma. Por lo tanto, calificación final es esta. ¿Sale? Está bien, profe. Va. Gracias. Salazar Hernández. Aquí, profe. ¿Dudas con tu examen? No, ninguna. ¿Dudas con tu proyecto? Tampoco. Todas tus prácticas entregadas en tiempo y forma. Por lo tanto, sumado todo da esta calificación. Muchas gracias, profe. ¿No de qué? Saldívar Zúñiga. Aquí estoy. Y lo que yo le agregué fue un Ok. ¿Dudas con tu examen? No, todo bien. ¿Dudas con tu proyecto? Tampoco. Perfecto. Prácticas entregadas en tiempo y forma. Sumado todo da esta calificación. Ok, muchas gracias. ¿No de qué? Está bien. Valencia Gutiérrez. Sí, ¿Dudas con tu examen? no, ¿Dudas con tu proyecto? no, Ok. Prácticas entregadas en tiempo y forma. Por lo tanto, esta es su calificación. ¿Dudas? no. Gracias. Alviso. ¿Ya me escuchó? Ya, ¿No? ya te escuchas. Ah, Ok. ¿Dudas con tu examen? no, Perfecto. ¿Dudas con tu proyecto? no. Perfecto. Y prácticas, todas entregadas en tiempo y forma. Por lo tanto, esta es tu calificación final. Muy bien, gracias. ¿Sí? Ok. Les recuerdo que creo que es la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana se entregan las mejoras en los diagramas. ¿Va? Ah, sí, profe, ¿nos podrá pasar sus apuntes? O bueno, Sí, se los paso hoy por la tarde, no, mañana por la tarde, para no quedarles mal. ¿Sale? Sale, gracias. Y de todas formas está la clase grabada. Creo que está arriba ya. Y ahorita
Vamos a continuar con lo que tenemos pendiente para poder cerrar esa parte ya y poder pasarnos a diseños. Ok, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Lo que eran las lámparas. ¿Cierto? Sí. Ok, ya habíamos visto que lo que era la lámpara roja indicaba o indica que la máquina está, puede ser que indique que está en reposo la máquina o que ha parado por alguna anomalía o bien que el automatismo ha dado la orden de paro. Es decir, dentro de la secuencia nosotros tenemos la condición en la cual está parada la máquina, puede ser por revisión mecánica, por alguna revisión de valores, exceso de temperaturas y demás, ¿no? El color amarillo va a ser para atención o precaución. Por lo general, cuando cruzamos los valores admisibles, como un exceso de temperatura o un exceso de presión y demás, es para indicar este tipo de fallas. También para cuando indicamos que el ciclo automático está puesto y también para atención o precaución con respecto a alguna maniobra y demás. La lámpara verde, cuando es lámpara como tal, indica que la máquina está preparada para operar o que todos los componentes dispuestos para iniciar el arranque o maniobra están colocados. Entonces tengan en cuenta esto para su proyecto porque, por ejemplo, la idea cuál es, ustedes deben de tener una temperatura máxima, disculpen, ustedes tienen que tener una temperatura máxima en la maniobra para lo que viene siendo la extrusora. Si sobrepasan esa temperatura, puede ser que la mezcla se vuelva tan líquida que se derrame del cañón. Entonces, ¿qué es lo que debemos de considerar? De que si sobrepasamos en la maniobra cierta temperatura, nosotros tendríamos que avisarlo a través de esta lámpara. Y si ustedes recuerdan, tienen una baliza, ¿no? Entonces, una de las condiciones ideales sería sobrepasar esta temperatura que está ahí. Ahora, vamos nosotros a agregar un sensor de presión. Esto es nuevo y esto es lo que vamos a agregarle ahora a la máquina. Donde si sobrepasamos cierto valor en presión, entonces nosotros tengamos que mandar a alertar al usuario y al operador de que hay un problema y tratar de reducir la velocidad del control. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿En dónde iría conectado ese sensor? Ese Perdón. sensor tiene que ir puesto al cañón extrusor, pero tienes varias opciones. La opción número 1 es investigar transductores y sensores de presión, que es, por ejemplo, una marca que yo te recomiendo que investigues, sería Gefran. G de gato, E de Ernesto, F de foca, R de Ramón, A de Armando, N de Nadia. ¿Sale? Ahí tú vas a ver que hay transductores de presión como tal y hay transmisores de presión.
Y esta viene siendo una parte interesante. ¿Por qué? Porque hay sensores que te permiten ser el puro transductor y que lo que realmente vas a tener en su interior es un puente de Wheatstone. ¿Sí te acuerdas del puente de Wheatstone? Sí. Entonces, lo que varía la presión es la resistencia del centro del puente, ocasionándote un diferencial en la resistencia leída en las dos puntas. Lo que tú recibes, pero necesitas excitar ese puente. Sin la excitación debida de ese puente no tienes una respuesta que puedas percibir a partir de la presión. Entonces, normalmente estos sensores tienen una alimentación como de 10, 12 volts máximo, que permiten la alimentación del dicho puente y esa señal va hacia un transmisor que lo convierte ya sea en una señal de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes, pero es el encargado de hacer esa ejecución y de normalizar una curva a partir de la presión. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la parte interesante. ¿Por qué? Porque la presión que tú leerías sería tal cual el valor, por así decirlo, en una escala que pudiera ser lineal por el puente, o puede ser que no, pero la diferencia es que tú ya no te preocupas teniendo el transmisor. Ahora, hay sensores que son 2 en 1, que es transmisor y transductor. Entonces ahí mismo tiene el comparador y ya nada más te entrega una señal de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes. También hay algunos que tienen comunicación y te mandan la presión ya como un valor o como una variable escalar, ¿no? Que ya tú puedes utilizar y que puedes usar directamente en el proceso o asignarle alguna operación matemática nada más para utilizarla, ¿no? No sé si con esto sí contesto tu duda, Rico. Sí, profe. Sí, ya quedó claro. ¿Alguien más que tenga dudas? Disculpen. Profe, nada más una pregunta. Ajá. ¿En dónde es la colocación ideal para las lámparas de señalización? ¿A la entrada de la máquina o donde está pasando el proceso? Donde sea más Porque visible. es que, bueno, he visto que, bueno, cuando fuimos a Scalini, las lámparas de señalización las tenían, creo que era una máquina donde se metían las piezas de piel. Ajá. Y se calentaban y se volvían a meterse, bueno, como que tenía una banda que le daba la vuelta 2 veces a la máquina. Ajá. Y las tenía en la puerta de entrada y tenía apiladas las lámparas, tenía, no sé, la verde, la roja y la amarilla, así apiladitas. Pero en una línea de producción ya más larga. Ajá. No sé ¿Qué si pasaría con eso? Mira, por lo general las lámparas donde las vas a colocar es en un espacio visible para el operador, ¿vale? Porque tiene que ser ideal que cualquier persona a la redonda lo pueda ver, número 1. Y número 2, en los procesos más críticos. Un ejemplo, si tú tienes una cortadora o tienes una prensa, ahí debes de tener una lámpara de indicación. ¿Por qué? Porque son maniobras que incluso son peligrosas sin que el operador esté adentro. O sea, por ejemplo, una prensa, aunque tú no tengas a nadie adentro, puede ser peligrosa. No sé si me explico. Porque a veces la cantidad de presión que se genera en el interior puede ocasionar que haya problemas con respecto a los empaques en la hidráulica o el daño mismo en la máquina. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar o tener en cuenta? Bueno, es muy simple. Que si no la puedes ver, híjole, va a ser bien complicado porque muchas de las veces un paro de emergencia o algo no lo vas a poder detectar hasta que vayas al lugar donde tengas las lámparas. Entonces, todo proceso crítico dentro de la línea de producción lleva la lámpara. Ahora, ¿qué se aprovecha mucho? Donde por lo general hay procesos críticos, también hay un tablero de producción. Y más que nada es un tablero de operación. Entonces, en esos tableros, pues tienes acceso a la energía eléctrica y por lo tanto tienes, como es visible para el operador, tienes ahí una lámpara de indicadora. No sé si me explico ahora. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, el punto más alto puede ser, por ejemplo, en la extrusora es el punto más alto.
No sé si se alcanza a ver ahí en el video, pero el punto más alto de la extrusora que tiene acceso a energía eléctrica es donde está colocado ahí la lámpara para que todos vean a la redonda si por ejemplo, la extrusora está en falla. No sé si me explico. Profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ahora, la lámpara blanca sirve para indicar que hay energía en el tablero. Entonces, normalmente esta lámpara va después del desconectador para indicar, por ejemplo, que ya tenemos una fuente de 110 energizada, o tenemos, por ejemplo, una fuente de 24 volts energizada, o tenemos ya los 440 volts energizados, ¿no? Que no es lo mismo darse un toque de 120 que a uno de 440. El de 440, pues obviamente tiene muchísimo mayor impacto, ¿no? Entonces, estas lámparas nos sirven para indicar que hay energía tanto en la máquina como en los tableros. Y la lámpara azul, por lo general, es para indicar cualquier otra función que no se puede indicar con los otros colores de lámparas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo qué otra función? Sí, perdón. Te escucho. Sí, era eso, un ejemplo de la lámpara azul. Cuando, por ejemplo, en las máquinas de impresión, hay una función en la cual tú tienes que lavar la máquina. Y para poder lavarla, pones la máquina en un modo que se llama marcha caracol. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Lo que implica la marcha caracol es que tú pones la máquina a trabajar, por así decirlo, o sea, que corran todos los rodillos a una velocidad más lenta que la velocidad de yogueo y que la velocidad de operación normal. Entonces, esa velocidad de caracol, la idea es que el operador tenga poca velocidad en los rodillos, pero sea la suficiente para poder lavar los rodillos, porque si tú dejas la tinta en los mismos rodillos, se plastifica y daña los mismos rodillos. Entonces, siempre al final de cada turno de una máquina de impresora hay que lavar. Entonces, pones la máquina en baja velocidad, adecuas las condiciones de la máquina para que no sea peligroso y comienzas a aplicar el removedor de tinta en los rodillos con cuidado para lavarla. Entonces, esa función como tal no es un yogueo, es más lento que un yogueo. Entonces ahí prendes la lámpara azul, por ejemplo. No sé si me doy a entender. Sí. Ahora, en algunas, no todas, algunas extrusoras pequeñitas te piden un proceso de purga para poder limpiar el cañón. Hay otras que no, es imposible. Como es tan grande el cañón y la aplicación que tiene, no puedes girar el producto, no puedes girar la extrusora sin producto. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta o considerar. Si sí requieres la purga, porque la misma construcción del cañón y los materiales hacen que la máquina necesite purgarse porque el plástico se puede alojar en el interior o entre el gusano, por así decirlo, o el tornillo sin fin, y el cañón, y es ahí donde te pudiera a ti, al expandirse, dañar el cañón. Si necesitas hacer ese proceso de purga, ahí tú enciendes la máquina, la lámpara azul. No sé si me doy a entender. Sí, profe, ya quedó entendido. ¿Sale? Ahora, ¿qué cambiaría? Por ejemplo, una guillotina o un corte de hojas por guillotina. Ahí, en el caso de la guillotina, normalmente lo que hace la guillotina es que te empalma las hojas, te las acomoda en un punto y te las junta y luego ya deja caer o hace el corte hacia abajo, ¿no? En ese tipo de guillotinas, por ejemplo, ¿cuándo pudieras utilizar una lámpara roja cuando quieres afilar las navajas? Que tú requieres que no se mueva nada. Pero ese tipo de guillotinas, por ejemplo, deben de llevar a fuerza relevador de seguridad. Y una barrera de sensores ópticos que detecten que hay alguien cerca y dentro del rango peligroso, ¿no? No sé si me explico.
Porque muchas de las veces en el afilar de las hojas, porque las hojas se tienen que afilar, ¿no? Es ahí donde meten la mano y donde, se trabó la hoja, pues hay que acomodarla, ¿no? Y en eso baja y ya perdió una mano, ¿no? Y es más común de lo que puede pasar. Otro ejemplo muy claro son los troqueladores. Para troquelar es empujar algo tan fuerte que perforas o presionas o formas, o das forma a algo, ¿sí me explico? Entonces, baja una prensa y presiona tal cual dos materiales hasta darles una forma o hasta dejarlos unidos. Por lo general se deben de utilizar las dos manos, no sé si me explico. Pero en algunas ocasiones pasa de que pues puenteas y demás. Y cuando metes la mano es cuando vamos a encontrar el problema. Entonces meten la mano y puentean, bajan y pues se los lleva muy rápido. Entonces hay ciertas condiciones en las cuales nosotros tenemos que indicar o poner relevadores de seguridad para evitar que ese no sea un problema que nos vayan a asignar a nosotros como ingenieros. No sé si me explico. Porque hay una responsabilidad en los trabajos que nosotros entregamos. No sé si me explico hasta aquí. Sí, profe. ¿Y el relé de seguridad cómo se conectaría ahí en ese Tendrías que punto? evitar, por ejemplo, si es una prensa hidráulica, que no haya presión. Entonces tendrías que abrir el circuito que permite la alimentación del contactor que alimenta la bomba hidráulica. Entonces es bien importante aquí tomar en cuenta eso. Ahora, déjenme les muestro un ejemplo, ¿no? De cuando, de una, de este tipo, ¿no? Si se fijan ahí tienen las dos manos ocupadas, ¿no? Sí, pero tiene como cinta en un Sí. botón, ¿no? Ajá, es que esos son los puentes que hacen. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer para que ya no lo pudieran puentear? Se pone un botón capacitivo. Ah, pues sí. Sí, por ejemplo, en el Calini también nos tocó que un profesor estaba haciendo una máquina para el calzado, y Ajá, la parte donde bajaba la prensa para juntarla o darle forma al zapato, no me acuerdo, tenías que también detener con dos botones para asegurar al operador, ajá, pero también hacían lo mismo de que le ponían cinta o lo dejaban presionado con otra cosa ajá, y pues ahí sucedían los accidentes. ajá. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú tratas de colocar algo que no puedan puentear. Ahora, vamos a pensar que tú pusiste dos botones para la maniobra y ellos lo puentean. La responsabilidad ya no se deslinda hacia ti, sino ya es una mala práctica de ellas. Entonces, la mala praxis viene de ellos. Entonces, ya si algo pasa, si alguien pierde la vida o un miembro de su cuerpo, ya no es problema tuyo. Se escucha bien feo, pero es peor que por algo que tú diseñaste alguien pueda perder alguna parte de su cuerpo. No sé si me explico. Por eso es muy importante que tomemos nosotros en cuenta de que a veces para este tipo de aplicaciones los botones capacitivos son los que nos pueden ayudar porque son los que al colocarlo ahí es cuando podremos lograrlo, ¿no? La forma más simple de hacer un botón capacitivo, pues ¿cuál es? Con dos sensores capacitivos. ¿Sale? Es la forma más simple de lograrlo. Nada más poniendo las manos encima se logra eso. E incluso si es analógico, se puede lograr que hasta cierta presión se pueda bajar la prensa. No sé si hay dudas con respecto a esto. No, profe, todo bien. Ok, Profe, yo tengo una duda. te escucho. Respecto a la lámpara de señalización, por ejemplo, ahorita la empresa donde estoy haciendo las prácticas, Ajá, lo que hace es utilizar la verde para indicar que pues, está estable para poder arrancar.
Claro. Y eso, pues, según lo que me enseña está bien, pero que utilizan la roja para indicar que ya está trabajando. ¿Eso está mal o eso? Hay que ver en qué estándar están utilizando, porque ahí qué es lo que podría pasar. La amarilla sería lo ideal. O sea, cuando tienes una indicación de que ya estás trabajando o estás en proceso automático, para eso es la amarilla. Pero depende mucho del estándar que utilice el programador. No sé si me explico. Entonces hay que ver bajo qué estándar la hicieron. Muchas de las veces es, no, pues la hice así. Pero a menos que el usuario sea el que te haya pedido eso, pues por lo general debe de llevar un estándar. Ahora, no tiene nada de malo. Lo que yo te estoy tratando de mostrar son costumbres que te pueden asegurar que cualquier lugar a donde vayas, conozcas lo mínimo para poder lograrlo. No sé si me explico. O sea, este tipo de estándares son lo que es universal. Si te vas, por ejemplo, a trabajar a Alemania, a Estados Unidos, a España, a Canadá, a Perú, a Brasil, este estándar se reproduce en muchos lados. Ahora, hay otros. Así como hay estándar de cableado americano, que es el ANSI, hay un estándar japonés, que es JIG. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Primero, saber que hay estándares y pedirlos. Necesito saber cuáles son sus estándares de cableado, o sea, cuáles son las normas que están utilizando para el cableado, cuál es la norma que están utilizando para sus señalamientos. Las estudias y una vez que las estudias, las puedes replicar. Pero tú ahora ya sabes que hay una norma o que hay un estándar que te dice que esto es lo que se debe de hacer con respecto a los colores y a los trabajos. No sé si me explico. Sí, quedó claro. Entonces, no te preocupes, o sea, no es que esté mal. Ahora, el hecho aquí, ¿cuál es? Son prácticas interesantes que te van a servir a ti para cuando te toque a ti desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Déjame pensar. ¿Cómo podré? ¿Has jugado Fortnite? Sí. Ok, cuando empiezas, ¿qué habilidades les dan a tu personaje? No, pues ninguna. ¿Y qué tienes que hacer para conseguir mejorar, no? Pues aprender y practicar. Y practicar, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Y qué vas ganando con la práctica? O sea, ¿qué ganas? Experiencia. Ahora, ¿qué cambios se ven reflejados en tu personaje? Pues hablando de Fortnite, pues saber construir o algo así. Perfecto. Ahora, ¿has jugado Gears of War? Sí. Si tú en una partida en línea ves a un cuate con armadura de color como que pareciera tipo unicornio y ves a un cuate normal, ¿cuál de los dos te daría más miedo? No, pues el armadura unicornio. ¿Por qué? Porque pues ahí se ve que o le mete dinero porque le sabe o le mete dinero porque quiere parolear. Exacto. Pero hay forma de no pagar, ¿no? Y recuperar y conseguir ese tipo de skills, ¿no? A uno también. Pero eso significa que el nivel en el que está, pues puede ser que ya no sea el que te dicen, ¿no? Sino simplemente ya 1000 o no sé, arriba de eso, ¿no? Entonces a lo que voy es, todo ese tipo de cosas o todo este tipo de indicaciones y demás son herramientas que tú vas a tener. Entonces, cuando llegues a un lugar, el hecho de saberlas no significa que las tengas que poner en práctica. Significa que a donde vayas o al lugar a donde tú lo veas, la vas a identificar. Entonces, cada vez que lo veas y lo identifiques, te vas a imaginar a Leonardo DiCaprio hacia el meme, cuando le hace, ahí está. O sea, ese, porque vas a decir, ok, ya lo he visto esto, o sea, ya sé bajo qué estándar y puedes asumir algunas cosas nada más con solo verlas. Lo cual, además de hacerte ver interesante y súper sabiondo, te da a ti la seguridad de que conoces un poco más del proceso sin tener que meterte tan a fondo, porque es un estándar. Entonces, conociendo el estándar, conoces pues casi todo, ¿no?
No sé si me explico. Sí, ¿Sale? sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, este estándar que estamos siguiendo, ¿cuál es? Son los 3 que ya les puse ahí en su, ¿cómo se llama? En los materiales de su libro, y el de las lámparas. Ah, ok, ok. El de las lámparas se los paso al ratito. Dame un segundo, ¿no? Va. Sí, Ahorita sí, se los claro. paso. Gracias. Para comentarles más que nada cuál es el estándar, que lo vean y ya no lo puedan bajar. Obviamente va a haber algunos que son de paga. Entonces, ahí, pues, si quieren pagarlo, ¿no? Pero, pues si no, pues ya de cualquier forma esto ya lo tienen y lo van a tener de aquí en adelante para que se ahorren ese gasto. A ver, denme un segundo, por favor, para pasarles tal cual el nombre del estándar. Denme un segundo. El de la protección de los grados de protección de IP 60 y tantos es la norma IS 529 o la DIN 400050 o la NFC 20-010 o la UNE 20.324.78. Ese es en cuanto a los grados de protección. Ahora, déjenme ver. Las del cableado, esas ya se las puse. También la tabla de la de cableado es DIN, pero la del estándar de la dimensión también ya se las puse. Y también la de termopares. Y nada más me falta esa. La otra, la de las lámparas, se las paso al ratito, ¿no? Porque no la encuentro ahorita. O sea, no la tengo ahorita a la mano, pero ahorita se las mando.
Sí, profe, sin problema. Muchas gracias. Sí, esa ahorita no la tengo a la mano. A ver. Sí, ok. Entonces las paso yo ahorita en un ratito, ¿no? Nada más la voy a buscar para no quedarles mal y se las mando. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ya hicimos nuestro tablero? Ya lo colocamos, ya lo instalamos, ya usamos, ya está puesto, ya lo cableamos y estamos listos para comenzar. La idea más común es, pues, échale fuego, ¿no? O sea, préndelo y que truene lo que truene que tronar. Pero podríamos hacerlo, es cierto que podemos hacerlo, pero eso no se vería muy bien en nuestro currículum, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer primero o cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir una vez que nosotros ya colocamos nuestro tablero y estamos listos por probar? Primero, medir la resistencia de puesta a tierra. Y para esto, lo primero que nosotros tenemos que saber es si nosotros tenemos motores, es verificar que cada una de las fases de los motores no tengan una resistencia con respecto a tierra, por lo general menor de 5 megaohms. Ya incluso 20 o 25 megaohms es muy poco, ¿no? Lo ideal es que esté de 800 para arriba. Aunque hay una regla que dice, es como un criterio de dedo o de diseño que dice que la resistencia mínima debe de ser el voltaje más 1. Entonces, si es 440 volts, lo mínimo que debe tener es de 441 megaohms. Sin embargo, lo ideal o lo recomendado es que esta resistencia sea de gigaohms. Entonces, tenemos que probar nosotros con un Megger que no haya valor menor a esto. Y en el mejor de los casos, bueno, ya con nuestro multímetro checamos que la resistencia entre cada una de las fases de tierra se vaya a no ser poder medida, ¿no? A overload. Luego, hay que medir nuestras fases con respecto a tierra. Todo esto sin energizar el tablero, ¿estamos de acuerdo? Y ya que medimos cada una de esas partes, entonces abrimos todos nuestros equipos de protección. Guardamotores los abrimos, fusibles los abrimos, interruptores diferenciales los abrimos, desconectador abierto, distribuidores abiertos, todo lo que se pueda abrir, se abre. Y entonces medimos cada una de las fases con respecto a tierra. Y si todo está bien y no tenemos resistencia entre una fase y tierra, entonces energizamos primero el desconectador y permitimos que entre la energía hasta las protecciones, porque todas las protecciones van a estar abiertas. No sé si me explico aquí. Yo nada más tengo una duda, no la alcanzo a escuchar bien porque pasó el destierro viejo. Ajá. Dijo que tenemos que checar la resistencia entre cada fase y tierra. Así es, en los motores, por ejemplo, y entre las fases de alimentación y tierra. Ok, ¿en dónde más se tiene que checar que exista esa resistencia? En un motor, por ejemplo, tú tienes que checar que no haya resistencia entre tus fases y tierra, o que, por ejemplo,
una de tus fases de la alimentación general no esté puenteada o aterrizada. Porque muchas de las veces eso es lo que pasa. Algún cable que se zafó o algo que está haciendo contacto con la platina o algo, y entonces tienes ahí un cortocircuito. Por eso todo esto se trabaja sin energía y esto es antes de cerrar el desconectador, por así decirlo, o el disyuntor principal. Entonces hay que medir siempre con respecto a tierra todas las líneas que pudieran traer voltaje, y por lo mismo cada motor medirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas de las veces el interior del motor trae unos bobinados que están barnizados. Se puede perder el barniz de estos motores y colocar, digamos que una pequeña chispa hacia tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa chispa va a buscar el camino hacia el cual irse, ¿no? Por tierra. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta de que a lo mejor eso va a ser la superficie del motor, o sea, la carcasa del motor. Entonces va a brincar a la carcasa porque la carcasa del motor está aterrizada y se va a fugar hacia tierra. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que medir que no haya resistencia y en el peor de los casos traes un medidor de aislamiento y mides con respecto a cada cable, con respecto a tierra, para saber que la impedancia que haya entre esos dos puntos sea mayor, cuando menos mayor, que el voltaje más 1. No sé si me explico. Pero eso ya es con un medidor de aislamiento, ¿no? Con un Megger, que también así los conocen, porque son medidores de mega ohms. Sí, ok. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Y qué se debería de hacer si en dado caso la resistencia es menor? Cambia el motor. Está dañado. Ni lo pongas. Vamos a suponer que te sale una resistencia con respecto a tierra de 5 megas. No, ya cámbialos. ¿Sí me explico? Ese motor está dañado. Ese motor se quemó y un devanado está tocando la carcasa. Entonces no tienes aislamiento entre las bobinas. Entonces lo que se debe hacer ahora es probar entre bobina y bobina con el Megger. Mides entre bobina y bobina y ves la impedancia y tiene que ser igual entre las 3 bobinas. Porque si no también puede ser que esté haciendo corto con otra fase, con otra bobina, con el juego de bobinas. Entonces, si un motor te da una resistencia menor a 5 mega ohms, no, ya cámbialo. Muy probable que ese motor te vaya a estar dando problemas. Sobre todo si sabes que son motores usados, ¿no? Ahora, compras un motor, quieres saber que está bien, lo puedes probar. Pero quieres estar muy seguro, usa un Megger y también sabes si está bien. ¿Sí me explico? ¿Un qué, profe? Un Megger es un medidor de mega ohms, que en realidad se llama medidor de aislamiento. Así es un nombre comercial. Megger es la marca comercial y el medidor de aislamiento es el nombre del instrumento. Es como las llaves Allen, que son llaves hexagonales, pero la marca Allen fue la primera que la sacó y por lo tanto se les conoce como llaves Allen. ¿Sí me explico? O como los Kleenex. En realidad son pañuelos de papel, ¿no? Pero todo el mundo los conoce como Kleenex, a cualquier pañuelo de papel. Ya una vez que nos estemos como en algún lugar, es, no sé, como que nosotros llevemos toda nuestra herramienta y todo eso, o depende mucho de dónde estés. Depende mucho de dónde estés. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo negocio. Yo, si te estoy mandando a servicios, te doy herramienta. Yo, pero eso es personal. ¿Sí me explico? Ahora, por lo general, cualquier empresa a la que entres te va a dar herramienta, pero no es tuya, es herramienta que se tiene que quedar dentro de la empresa. Ahora, si yo, por ejemplo, te mando un servicio y te empiezo a mandar a varios servicios, te tengo que dar herramienta, porque si no, ¿cómo puedes checar? ¿Qué es lo que yo te recomiendo a ti? No importa si trabajas para alguien o tienes tu propia empresa, hazte de tu herramienta. ¿Por qué? Sí, tú vete haciendo de tu herramienta. Conforme vayas ganando dinero o conforme vayas guardando dinero, métete a Mercado Libre un día, busca multímetro Fluke 85, 87 y ve, si de repente te encuentras uno en 2500, cómpralo. El precio de ese multímetro es como de 22 a 25. Lo estarías comprando una décima parte, tú cómpralo.
¿Sí me explico? A mí me han salido amperímetros de gancho en 4500. Así se ve nuevecito el amperímetro. Lo compro. ¿Sí me explico? De las primeras cosas que yo hice con el dinero que empecé a ganar fue comprarme mi herramienta. Me gasté como 6,000 pesos en unas pinzas Vago para ponchar terminales, como 4,000 pesos en unas pinzas para Faston de Weissmuller. Me gasté ¿qué más? Como 18,000 pesos en una computadora. Obviamente no la compré todo luego saliendo, sino conforme terminaba una deuda me iba con la otra y luego con la otra y luego con la otra y así sucesivamente. Y a la fecha, por ejemplo, el último que acabo de comprar son unas coronas de la marca Gurt para hacer orificios de diferentes tamaños en madera y metal, que cada corona me costó, la más cara fueron de 300 pesos, que están bien baratas comparadas con Milwaukee, que esa misma corona te cuesta 700, 900 pesos. Entonces, si tú me preguntas a mí, mi consejo sería que si te compraras herramienta. Así como compras juegos, compra herramienta. Porque nunca sabes en qué momento se te va a presentar una oportunidad, o si estás trabajando en una empresa, que cierre la empresa y de repente no tengo trabajo, pues mínimo doy servicios por mi cuenta en lo que encuentro un buen trabajo. ¿Sí me explico? ¿Y qué cree que es así como indispensable tener ya de una vez? Mínimo multímetro, amperímetro de gancho, un juego bueno de desarmadores aislados. Un juego bueno te puede costar de 600 pesos, unos Wicca, unos Weissmuller te cuestan 600 pesos. Un multímetro, yo te recomiendo Fluke, son muy caros, pero de repente en Mercado Libre, en eBay o en Facebook Market, te encuentras unos que en 2,500. Habrá algunos que les tengas que limpiar poquito la sangre, pero pues ya depende de ti, ¿no? O sea, si lo compras o no. ¿Qué otro? Desarmadores. Un juego de matracas con dados, ya sea estándar y milimétricos o de los que son estriados. Extensiones para las matracas. Una, rejilla, o bueno, no rejilla, es una bandeja para tornillos. Porque siempre te va a pasar que te sobran tornillos, entonces para evitar que te sobren o que te falten, ponlos en esa bandeja metálica. Pinzas para ponchar, pinzas para pelar y pinzas para cortar cable. Es lo mínimo que necesitas. Unas pinzas de punta. Y un exacto. Aunque, sí, un exacto. Aunque también te puede servir una navaja. Una buena navaja, una Gerber, por ejemplo. O una Klein. No, Klein, una chulada. Pero bueno, ya depende de gustos, ¿no? Ok, profe. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Yo una rápida antes de pasar a la siguiente. Sí, sí, sí. Había dicho que la resistencia entre fase y tierra no debería ser mayor a 5 ohms. En 5 megaohms. Ah, ok, 5 megaohms. O sea, Sí, no, con eso no no debe ser menor. O sea, tú tienes un motor, fíjate. Ajá, Entonces, el motor es una serie de devanados, ¿no? sí. Entonces, esos devanados, si están en contacto con tierra, por ahí se va a fugar la corriente. No sé si me doy a entender en esa parte. Sí. Entonces,
Ok, vamos a plantearlo así. ¿Por qué decimos que cualquier disturbio se tiene que ir a tierra? Porque pues se va a algún lado, ¿no? Se tiene que ir a algún lado, entonces mejor que se vaya a tierra que se vaya. La pregunta es, ¿la tierra es conductora o no? ¿No? Entonces, ¿por qué los disturbios se van para allá? Porque no conduce. Pero ya no, o sea. No tiene sentido, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Porque la tierra sí es conductora. Y mientras más profundo, hay más humedad y por lo tanto más conducción. Entonces, la tierra sí conduce. Si cae un rayo, tú tienes un rango de 20 kilómetros en los cuales si tú estás dentro de eso y tienes los pies a cierta distancia, se genera una diferencia de potencial y eso es lo que te mata a ti. Ahora, no es lo mismo que te caiga un rayo, por ejemplo, en, no sé, en carretera, a que te caiga, por ejemplo, en un campo de fútbol. En carretera es peor. Si el rayo cae sobre una carretera, que en realidad es que el rayo sale de la tierra, porque hay un montón de cargas en el subsuelo, entonces se liberan al ionizar el aire, hay un brinco y hay una chispa entre la diferencia de potencial de las nubes y la tierra. Y por eso se genera esa chispa, porque se ioniza el aire. Pero imagínate el tamaño del valor o la magnitud que hay para que eso pase. Entonces, en cemento es peor porque la conductividad con respecto a la tierra que tú vas a tener es menor. Entonces, genera que estés en un potencial más alto, sobre todo si no hay una distribución ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos que los disturbios se vayan a tierra porque es una masa muy grande que no va a afectar a nadie. Pero eso es lo que se desea, que se desaparezca ahí. Y no es lo mismo un rayo a un disturbio provocado por algo que está dentro de la planta. Entonces, la idea de esto, ¿cuál es? Muy simple. El mayor conductor que vas a tener con respecto a esto, pues sería la tierra. Entonces, por eso la chispa quiere brincar hacia tierra, porque por ahí se puede ir y le presenta menor resistencia. Pero si tú en los cables que tienes no hay forma de que eso pase, se va a ir el disturbio por donde se tiene que ir, que en este caso es un flujo de corriente que debe de ir por un bobinado hacia otro y retornar por el neutro. Eso es lo que se busca. Pero si le presentas un brinco, pequeño brinco, para poder conseguirlo, lo va a hacer. No sé si me explico. Ok, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente tú tienes en un motor un barniz que recubre a esas bobinas y que evita que haya contacto entre la carcasa y las bobinas. Si ese barniz se debilita, hay un punto en el cual está pegado, está dentro del motor y la distancia es muy chica. Y por lo tanto tú sabes que acortando la distancia, la cantidad de voltaje que se necesita también se acorta, ¿no? Para que brinque. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ahí va a brincar. Y esa es la razón por la cual, aunque no se pueda percibir, pero va a haber un pequeño daño en el motor. Un daño muy pequeño. Y esas son las famosas fallas a tierra. Con un variador de velocidad se potencializa. ¿Por qué? Porque tienes una frecuencia en la salida. En realidad sí tienes una frecuencia en la salida. Y tienes una componente de directa. Entonces eso hace que haya daño más localizado en los variadores de velocidad. Así es que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. La idea es que tú revises que tus motores primero estén bien y que no haya una impedancia con respecto a tierra para que no tengas un problema desde un inicio. Entonces, por eso se checa cada salida del motor, o sea, V y W se checa con respecto a tierra, mínimo con el multímetro y la impedancia que tú tienes que leer es overload, ¿no? O sea, muy grande. Sí. Porque tu multímetro tiene un cierto valor hasta el cual medir de megaohms.
puede ser que sea 2 o 3 megaohms, o 10 megaohms, o 100 megaohms, o 200 megaohms. Lo ideal es que sobrepase los 200 megaohms. No sé si me explico. Si tú quieres estar perfectamente segura de que esto está bien, tienes que medir un medidor de aislamiento, que es una prueba donde le inyectas voltaje, ¿cuánto? 1000 volts, 500 volts, y sabes exactamente qué resistencia tiene con respecto a tierra. Y no nada más puedes saber eso, sino entre aislamientos puedes saber la resistencia que hay realmente. Y esa, lo ideal es que sea de gigaohms, lo ideal. Ok. No sé si me explico ahora. Sí, sí es que había notado lo de menor a 5 ohms y luego con lo que le dijo Bermúdez que tenía que ser una resistencia muy grande, sí me quedé así de que, espera. Sí, es que lo ideal es que tú Pero entonces lo quieres había que esa notado mal. resistencia sea muy grande. Sí. Entonces, si tú ya ves que tu motor te da 5 megaohms entre tierra y tu bobinado, ya quítalo. Quita ese motor. Ok. O sea, tal vez no te falla al momento, pero es un mal motor. Y hay un problema y lo tienes que mandar a revisar. No sé si me explico. Sí. ¿Sale? Sí, gracias. Sí. ¿Alguna duda? Ok. Ahora. Profe, solo para recordar, perdón, Sí. la carcasa del motor iba a tierra física. A tierra física, ah, ok. Así es. Sí, debe de ir a tierra física, porque cualquier disturbio igual tú buscas que se vaya por ahí, ¿no? Ok. Ahora, todo esto depende obviamente de que tengas una red de tierras o una buena tierra física. No sé si me explico. Si no tienes tierra física, no, pues no te sirve de nada. Por eso es bien importante que en las instalaciones tú tengas tu neutro y tu tierra física. Porque el neutro es el retorno de la corriente y la tierra física es hacia donde queremos que cualquier disturbio se vaya. Y cuando hablamos de un disturbio, no nada más puede ser un rayo, hablamos de una descarga estática como tal. ¿Sí me explico? Porque recuerda que el suelo sí tiene cargas, o sea, es que esa es una de las cosas. La estática está en todos lados y la parte de la física te lo dice, ¿no? Ahora, tú la puedes generar más o menos, pero en realidad, en el suelo vas a encontrarte que hay una cantidad importante de cargas e incluso puedes llegar hasta 15,000 volts en el suelo. ¿Sí me explico? El problema está en cuando tú tocas dos puntos que tengan un diferente potencial. O sea, una mayor concentración de cargas una con respecto a la otra, y es ahí donde se genera una diferencia de potencial, porque hay una distancia de por medio también. Y es ahí donde te puede afectar a ti, ¿sí me explico? Pero las descargas estáticas están en todos lados. Entonces, como la energía no se destruye ni se crea, sino solo se transforma, hay descargas estáticas. O sea, se tiene que remover esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un punto en el cual esto ioniza el aire y con las cargas que tiene la nube se hace esa descarga. Eso es lo que vemos en los rayos. Por eso no sé si han escuchado que dicen que los rayos se alzan. Que no caen de arriba hacia abajo, sino caen de abajo hacia arriba. No, no lo había escuchado, No, pero eso sí sí no lo había tiene, escuchado. tiene lógica. Tiene ahorita que sentido. lo Pero tiene sentido. Es por esa razón, ¿no? Que es porque, o sea, hay una diferencia de potencial que se ve y que brinca. ¿Sí me explico? Porque es un conductor a otro, realmente. Ahora uno puede pensar, bueno, ¿por qué las nubes tienen carga, no? Bueno, es muy simple, pues porque tienen tierra. No sé si me explico. ¿Por qué no puede llover si no hay nubes? O por qué, bueno, cuando se levanta la tierra, es cuando estas nubes tienen ese tipo de concentración y es cuando ahora no tienen mucha tierra, sino tienen una concentración considerable, porque hay partículas ahí. O sea, a final de cuentas sí hay partículas ahí. Ahora, ¿cómo lo pueden comprobar? Muy simple. Tomen un espejo y pónganlo afuera de su casa, donde sea, en un punto alto.
y el espejo se va a llenar de polvo. Lo mismo en las nubes. No sé si me explico. No sé si sí Sí. queda claro o ya me debrayé mucho para allá. No, sí queda claro. Sí, queda claro. Sí, esto fue También de datos bastante curiosos, ayuda. pero sí. Entonces, por esa razón, por ejemplo, cae un rayo en el campo y se mueren todas las vacas, porque entre pata y pata, pues hay diferencia de potencial. O sea, esa es la razón de por qué. O sea, la Tierra sí conduce, ese es el problema. Sí hay cargas en la Tierra. Entonces, por eso nosotros buscamos que los disturbios se vayan a una masa mayor, y esa masa mayor es la Tierra. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ya dejamos entrar voltaje, ya checamos que no haya una fuga, ya vimos que todo está bien. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Vamos encendiendo elemento de protección por elemento de protección. No me agarro como loco subiendo todos, no. Pongo el primero, no hay ningún problema. Medimos voltaje a la salida del elemento de protección. Ahora sí, avanzo al que sigue. Lo subo. ¿No se botó nada? No. Mido voltaje a la entrada, mido voltaje a la salida, todo está bien, paso al que sigue. Luego al que sigue, luego al guardamotor, luego checo motor a la salida y demás. ¿Sale? Aquí también puedo aprovechar para ir sección por sección de mi motor, por ejemplo, en motores, motor por motor, comprobando de que cuando le llegue el voltaje al contactor, puedo forzar el contactor presionándolo y ver el sentido de giro de mi motor y además que no se bote mi protección. No sé si me explico aquí. ¿Cómo cambiar el sentido de giro? Sí, porque muchas de las veces tú ves que el motor está girando en un sentido en el que no debe de ir. Por ejemplo, si es un soplador, el soplador, ¿cómo funciona? Es un motor que tiene un ventilador. Pero tú sabes que la inclinación de esas aspas te hace que el aire hacia adelante y hay aire hacia atrás, por así decirlo. O sea, tomas aire desde atrás hacia adelante. Si está al revés, vas a tomar el aire de hacia adelante y lo vas a mover hacia atrás. ¿Sí me explico o no? Sí, que aspira o sopla. Sí. Exacto. Ahora, aquí cuál es el detalle interesante. En una extrusora, sí tiene un sentido, ¿no? Porque la idea que es que empujes el material hacia la salida del cañón, ¿no? Como cuando presionas una pasta de dientes. Y si fuera al revés, ¿qué estarías haciendo? ¿Recorriendo el material o recorriendo toda la pasta hacia atrás? ¿Te sirve? No, pues no. Entonces, por eso quieres saber que el sentido de giro es el correcto. ¿Sale? Sí. Ok, y aquí es donde podemos probarlo. Ya todo salió bien, pasamos al siguiente, pero vamos comprobando elemento de protección por elemento de protección. Si en el momento en que colocamos uno se bota, nos detenemos, revisamos, comprobamos, checamos, corregimos, volvemos a probar y si todo sale bien, avanzamos al siguiente y hacemos el cambio en los diagramas. ¿Sale? Después, te escucho. Sí. Y si, o sea, por ejemplo, en este primer elemento de protección, se bota. Ahí te quedas. Resuelves primero ese problema. Sobre todo, si ese es un esquema en el cual ese te permite el funcionamiento de los demás. Vamos a suponer que no, que cada motor es independiente. Ok, te puedes brincar al siguiente, pero ya quita la energía de ese motor. O sea, sigues con la protección botada y te vas al siguiente. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el siguiente también esté mal, puede ser. Pero si no, mínimo ya aislaste el problema en una zona. Pero si, por ejemplo, eso que tú alimentabas y que se bota es una distribución de más voltaje, ahí te quedas hasta que soluciones el problema. ¿Cuál puede ser el problema? Un transformador mal conectado. O que te dieron un transformador usado y el transformador usado a lo mejor estaba mal. Que sí puede pasar.
porque muchas de las veces el cliente te dice, quiero reusar estos materiales. No sé si me explico. Sí. Entonces es aquí donde tienes que saber qué es lo que vas a arreglar primero y corregirlo en los diagramas. ¿Sale? Ahora, ¿qué puede pasar? Esto también pasa a veces con relevadores que tienen diodo en la bobina. Si tú no colocas bien, eso es un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al energizarlo, pum, te bota la fuente. Por eso te sirve seccionar. Y entonces es como empezar e ir arreglando parte por parte. ¿Sí me explico? Sí, sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Sigue revisar los sistemas de aires acondicionados. ¿Por qué? Porque es importante considerar lo siguiente. A veces cuando las cargas térmicas de tu tablero de control son muy, muy grandes, ya lo que necesitas es un control de clima. Y no se tiene que bajar hasta 10 grados, 8 grados, porque se puede condensar en el interior el aire que tenemos y esto es peligroso. Entonces se tiene que tener ya sea un control de humedad o también se puede colocar las sales que habíamos platicado en taller de pruebas y fallas en el interior del tablero para que absorban la humedad que tienen estos elementos y después se van retirando conforme pasa el tiempo. Pero lo ideal es tener un control de humedad. Y también no se va a bajar la temperatura hasta 10 grados. O sea, la idea no es que el PLC no va a decir, ah, qué calor hace, no puedo trabajar así, odio el calor, yo soy team frío y no me baño. Ok, no pasa nada. Aquí lo que se trata es que el PLC esté en una temperatura ideal, que son 23 a 30 grados, ¿no? Entre 20 y 30 grados no debe de haber ningún problema. De hecho, entre 25 y 30 grados, el control debe de trabajar en condiciones óptimas. Entonces, no necesitamos que haya temperaturas por debajo de los 20 grados y por lo tanto no tendríamos el problema de la condensación. Detalle número 2. Muchas de las veces, si tenemos muchos controles de velocidad, eso genera calor. Entonces, al generar calor y luego enfriar, se condensa. Por eso necesitamos controlar la humedad. De ahí que nosotros busquemos enfriar o busquemos la forma más óptima y en algunos casos se requiere el enfriamiento por agua, pero para esto hay que idear. Y la forma más adecuada es separar en gabinetes la potencia y el control. No siempre se puede, pero es lo ideal. No es barato, entonces por eso es cuando es un tablero muy grande, pues eso es lo ideal. Y sí se puede enfriar por agua, ¿vale? Porque se hace un intercambiador de calor. Luego, revisar todos los elementos de emergencia y de seguridad. Si tenemos, por ejemplo, una cadena de paros de emergencia, revisar que esa cadena esté cerrada. Presionar cada elemento y ver que se abre esa cadena. Cada botón de paro de emergencia se presiona y una vez que se presiona, ¿se activa o se abre la cadena? Sí. Ah, ok, puedo continuar. Ya probé toda la cadena, todo está bien, sí. Veo que no se pierde la cadena al mover los botones, y al mover los contactos no se pierde la cadena, no hay falsos contactos, puedo avanzar. Tengo otra red, pero de elementos de seguridad, reviso que cada elemento de seguridad al abrir y cerrar se active o desactive esta cadena o que abra esta cadena y que efectivamente estén trabajando de forma continua. Y si esto es correcto, entonces va a permitirme el reinicio del ciclo. Entonces, pruebo mi botón de reinicio o pruebo mi maniobra de seguridad. Si todo está bien, entonces puedo avanzar. Luego, aquí es donde viene la parte interesante, porque si ya llegué hasta este punto, muy probablemente en este punto ya energicé mi fuente de voltaje. Y al hacerlo, tengo que medir que me dé los 24 volts, pero aquí es lo importante. Si yo tengo un PLC alimentado a 24 volts, o a 120 volts, o a 220 volts,
tengo que tener un elemento que me permita abrir, que en muchos de los casos vimos que es una pastilla termomagnética o puede ser hasta un fusible que abra eso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Al energizar la fuente, desconectamos el PLC, lo dejamos fuera, por si llegara a haber algún problema con la fuente, no se queme el PLC, o si hay un exceso de sobrevoltaje en la pastilla, no llegue a dañar el PLC. Entonces, tomamos a 110 y lo ponemos abajo, lo medimos abajo, vemos que todo está bien, entonces ya conectamos el PLC y vemos que todo esté perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, energizado el PLC, ¿qué es lo que sigue? Muy simple. Medir que cuando presionemos un botón lleguen los 24 volts a las entradas digitales o a los elementos que necesiten la pulsación del botón o la presión del botón. Lo Profe, una mismo, duda. te escucho. Perdón. Te escucho. Tal vez suene como duda tonta, pero No. físicamente, ¿cuál es el diagrama de conexión de un botón para una señal a un PLC? Ok, ¿cómo lo harías? Muy simple. Primero, tienes que identificar qué forma o qué figura tiene el botón. ¿A qué voy con esto? Supongamos que tú quieres un paro de emergencia. Ok. Un paro de emergencia por lo general es mushroom head o cabeza de champiñón. Luego, la acción mecánica. ¿Quieres que se enclave? Es así. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quieres que además de que se enclave sea liberación con giro? Esto es así. ¿Sale? ¿Quieres que además de esto tenga llave? Entonces esto es así. Ahora, el tipo de contacto que tiene. ¿Quieres que sea abierto o cerrado? Si es cerrado, esto va así. ¿Quieres que tenga uno o dos contactos? ¿Quieres que tenga uno abierto? Ah, se puede. ¿Sí me explico? No sé si me explico hasta aquí. Sí, está ahí, sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? ¿Quieres un botón pulsador? El botón pulsador es el más fácil, que es así. ¿Es abierto o cerrado? Bueno, depende del contacto. Siguiendo el mismo esquema de cerrado, seguiría así, ¿no? Y este, si fuera abierto, sería así. Que el contacto, ¿quieres que tenga lámpara? Esto lleva esto aquí. ¿Sí me explico? ¿Quieres que sea un pulsador con enclave? Ah, bueno, va así. Si es cerrado y si lleva un contacto abierto, así. ¿Quieres que sea un selector? Obviamente, por ser un selector, tiene esto. Y luego aquí tienes que poner el número de posiciones. Es de 2 posiciones, 0, 1. ¿Sale? Es de 3 posiciones. 0, 1, 2. 4 posiciones, pues ya le vas agregando, ¿no? Entonces, obviamente esto va a tener más. No sé si con esto contesto tu duda, Mercado. Sí, y físicamente, o sea, es que por ejemplo, yo tengo, bueno, me quedo con la idea en la mente de que para sacar una señal necesitamos resistencia, y no sé qué tanto, o sea, como pull up y pull down. Ah, ok. Aquí pero para un PLC. en un PLC no lo necesitas. A menos que el PLC te lo pida. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Pero por qué? Ok, la pregunta es ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando vimos la presentación de PLCs? Sí. Ok. El PLC a su entrada tiene esto. Donde tiene un borne aquí y un borne aquí. Si te fijas, todos los PLCs tienen algo que se llama común.
¿Sale? Entonces tú llegas, conectas el común por lo general a ¿qué? Esto va a 0 volts, por ejemplo. Y esto va a 24. Si tú aquí le pones 24, se cierra. Y esto es un optocuplador que va hacia otro circuito que ya es interno. Entonces, ¿por qué no poner resistencia? Porque ya está puesto aquí. ¿Por qué? Esa es una pregunta muy interesante, muy simple. El PLC tiene una característica que lo define, que es robusto. ¿A qué me refiero con robusto? Se refiere que esto es una solución integral enfocada a la seguridad y repetitividad del proceso. ¿A qué voy con esto? Bueno, es muy simple. Se refiere que en el PLC todo está enfocado a que estás en un ambiente industrial en donde hay contaminantes como polvo, humedad, aceite y demás. La idea es que al ser un equipo cerrado, no le tengas que agregar más elementos, sino lo que necesitas tal cual, y no le tengas que poner resistencia, porque al agregarle la resistencia, ¿qué crees que pase? Lo haces un poco más vulnerable, ¿no crees? Porque ya está fuera de la carcasa. No sé si me explico. Sí, ya quedó un poquito más claro. Un ejemplo irrealista, ¿no? Hay un montón de zombies en la calle. Y tú construiste una tanqueta que está hecha de hierro. Tiene rueditas. Y tienes a 3 personas adentro. Escoge a 3 personas. No sé, Rico, Pancho, Mesa. Ok. Entonces, Rico. Y tú estás por acá, ¿no? Comandando. Aquí están los zombies. ¿Va? Todo está bien, vas caminando, los empujas y no pasa nada. Si tú dices, bueno, es que para que avance necesito que se limpie la calle, porque si no nos estamos quedando atorados. Entonces, uno de ustedes 3 va a tener que salir a limpiar. ¿Qué crees que muy probablemente pase con esa persona que salga aquí? Se lo comen. Exacto. Entonces, ¿qué dices? Bueno, para evitar que eso pase, pones una especie de barricada aquí, que va haciendo los restos para los lados, ¿no? Bueno, eso hace el PLC. Él ya te pone todos los materiales necesarios. Lo único que te dice es, hazme llegar 24 volts. ¿Por qué? Porque tú necesitas una condición, y esa condición es cuando presiones el botón, cuando se active el sensor, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Sí, pero por ejemplo, una duda más específica, por ejemplo, en el logo 230C, creo que es. Ajá. Veo que en el diagrama no tiene un común. ¿Hay realmente cómo funciona o cómo? Sí debe tener un común. Si te fijas, todas las entradas en Siemens son I0.0. Y luego llegas a una terminal que no dice común como tal, sino que dice M. ¿Cierto? Ahorita estoy viendo el diagrama y si no tiene ni M ni... Tiene la N, que es donde le llega el neutro. No sé si ahí es donde se... Debe de traer línea y neutro. ¿Sale? Sí, y luego debe de tener las entradas. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿tienes el manual? En el manual no estoy viendo como que la conexión, pero sí ahí te puedo buscar el manual. Ok. Fíjate bien y debe de haber una terminal que no diga I, que no diga L y que no diga N. Debe de haber.
Es más, vémelas nombrando. Lo estoy buscando. Sí. Sí, por ejemplo, esta que encontré dice que es L1, N, y luego están de I1 a I8. I1 a I8. Y luego, Y luego abajo nada más tiene las salidas a la relé. Que es ¿ok? Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Y ya? ¿Es todo lo que Sí, trae? sí, es todo lo que trae. ¿Qué modelo es? El logo 230C. Dame un segundo. Logo 230. 230 RC. Ok, dame un segundo, ¿eh? Dame un Sí. segundo. Las entradas te dice que son a 24 o a 120. A 120. Ah, es por eso. ¿Sí me explico? ¿Dónde tienes la referencia? ¿En el neutro? Exacto. Y al colocarle el neutro, porque la alimentación es a 120, ¿no? Sí. ¿Dónde cierras el circuito? Sí, pues en el mismo neutro. En el mismo neutro. Ahí está. Ok, ok. O sea, internamente Sí me se cierra con el... o sea, haz de cuenta que cerrarías tú aquí. La diferencia es... Ay, bien, no me acuerdo la nomenclatura o cómo va ¿cómo se dice? El circuito, pero en realidad tú estás cerrando con línea y ya tienes un neutro puesto. ¿Se me explicó? Pero esto, aquí entraría el botón. Luego va tu circuitería, que es la entrada I1, y esto iría al neutro, aunque además tú tengas aquí la alimentación de L1. Pero el Ok, circuito ok, se ok. cierra en este punto. Obviamente teniendo en cuenta de que aquí hay algo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, ya quedó mucho más claro, profe. Gracias. ¿Sale? Sí. Profe, una Ajá. pregunta. ¿Qué tan ideal o qué tan bueno sería ponerle una pastilla al PLC? Muy bueno si es a 110 o a 120, a 220. Ahora, si tú me Ajá. preguntas a mí cuál es el voltaje, si tienes de alterna, la alimentación por alterna, ¿qué voltaje es el ideal? 110. ¿Por qué? Porque si se sube el voltaje por alguna otra razón, tu PLC trabaja desde 110 hasta 220, entonces no va a pasar nada, ¿no? Se sube a 180, tu PLC trabaja a 220. En cambio, lo pones a 220, pero el voltaje subió hasta 270. ¿Qué crees que va a pasar? Adiós, PLC. Exacto. Entonces, por eso siempre es mejor trabajarlo a 110. Y en este caso, la pastilla no cumple el mismo principio que la resistencia, que No se como mencionaba. tal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la entrada digital, pero en la entrada digital, aquí tú pondrías una en la alimentación, ¿sí? Y yo pondría otro derivado del transformador para la alimentación de las entradas. ¿Sí me explico? Yo pondría una exclusivamente nada más para la pura alimentación del PLC. El neutro se comparte. La única diferencia es que ahora lo que buscas es que la alimentación de las entradas venga por otra protección nada más. Entonces, si hay un corto del lado ¿cómo se dice? De las entradas, se iría esa protección, pero no se iría la protección de la alimentación. Y además de que puede ser de una medida menor, ¿no? No sé si me explico. Sí. Sí, y nada, más me puede recordar,
¿El PLC sí tiene protección para corto? Depende de la familia. Delta no mucho, Siemens un poco, Horner sí, pero tampoco es como que le puedas jugar mucho al vivo. Entonces, por eso protégelo con una pastilla termomagnética, con fusibles en la fuente de voltaje y con varistores también se puede proteger. Ok, ya. Sí, gracias. Ahora, hay algunos elementos que pueden censar el voltaje que traes y a partir de eso, es como los bancos de capacitores, ¿no? Los bancos de capacitores también pueden entrar bajo diferentes condiciones, no nada más es porque sí, ¿no? ¿Sale? Sale. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ahora, ya que terminamos de revisar que sí llegue voltaje a los, de los botones hacia el PLC, hacemos lo mismo con los sensores o interruptores de límites, ¿no? O sea, probar que al activar el sensor llegue el voltaje a la entrada. Si tenemos una pantalla de entradas y de salidas, esto es mucho más rápido y mucho más útil, ¿no? Sin embargo, siempre lo ideal es medir voltaje porque de esa forma sabemos que no cometimos un error al momento de hacer el cableado y que estamos llegando a las vías adecuadas, ¿no? A las entradas o bornes adecuados. Por último, revisamos todos los elementos de salida, es decir, con una pantalla del PLC vamos probando salida por salida y vemos que efectivamente se actúe dicha salida, que salga voltaje del PLC, que llegue al relevador de protección y que el relevador de protección conmute el circuito de carga y que haya un cambio en esa parte, ¿no? Además de que vemos los elementos de señalización, lámparas y demás. Por último, de ahí empezamos a ver o a revisar el que todo esté funcionando de forma correcta. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nosotros vamos a tener una maniobra, ¿no? Pero para que la maniobra funcione necesitamos que los sensores estén bien y que las salidas estén trabajando. Entonces, por eso, antes de probar la maniobra, verificamos que el PLC en la lógica se vea reflejada tanto las entradas y que cuando activamos las salidas se vea reflejado físicamente en el proceso. Y de ahí, ahora sí, pasamos a probar la maniobra, ¿no? Y entonces ya que probamos la maniobra de programación, ahora sí ya podemos entregar la máquina. Hasta que el cliente diga que ya está satisfecho con el resultado. ¿Dudas de esto? No, profe, de mi parte no. Ahora, todo esto que vimos ahorita es, ya salí de la universidad, voy a entregar mi primer tablero, esto es la guía. ¿Sí me explico? Esto es un checklist. Entonces, conforme vaya yo haciendo cada una de estas cosas, les puedo asegurar que el arranque va a ser exitoso y que no les va a pasar como en cualquier proyecto de Ricardo, en el que ustedes dicen, ay, es que sí funcionaba. O sea, siempre va a ser exitoso esta parte. Si siguen una lista adecuada, detallada y ordenada. Porque el principal factor involucrado en la entrega de proyectos de automatización es el orden y la disciplina en esto. No sé si me explico. Sí, profe. Si ustedes no le dan prioridad a esta parte, es muy probable que alguno de sus arranques no salga como ustedes lo esperaron. Ahora, no pasa nada, la vida sigue. Sin embargo, lo ideal para nosotros es que cada uno de nuestros arranques, al menos el arranque, sea exitoso. Las pruebas y la maniobra no pasa nada, se pueden ir corrigiendo. Siempre y cuando nos aseguremos de que nuestra maniobra no ponga en riesgo la integridad de la máquina. ¿Me explico hasta aquí?
Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que identificar dentro de un tablero? Tenemos que identificar los bornes, regletas, clemas, terminales de conexión, aparatos, contactos principales, auxiliares, bobinas de mando y demás, ¿no? Para que siempre tengamos una idea de cómo está. Un ejemplo, este es un indicador de las salidas físicas con respecto al programa del PLC. Entonces, si yo sigo el cable, voy a llegar a este punto del PLC y por lo tanto esto lo busco en el programa y llego más rápido a la solución de problemas de mantenimiento. ¿Me explico hasta aquí? Como son etiquetas donde se les vincula ahí la variable en el programa a la que pertenece esa salida. Con el cable que está, porque el cable se va a llamar así. ¿Sí me explico? Ah, ok. Entonces, como el cable se llama E00, entonces tú sabes que sí está llegando la señal a E00, porque ya me diste voltaje. Entonces ahora te vas al programa y ya no te vas a andar, ok, ¿cuál es? ¿O cuál es la entrada? No, no, no. Y ahí tienes el indicador de cuál es la entrada. Entonces la entrada es E00, ¿no? No sé si me explico ahora. Sí, profe. Entonces, por eso identificamos e incluso las salidas analógicas, por eso también se llaman AQ, por ejemplo, o QW, que en este caso, como es alemán, es PE para entrada y W de analógica. Y en el caso de las salidas, pues es PA, ¿no? No sé si me explico. Ahora, ustedes observen aquí y vamos a ver que aquí está el identificador, no nada más de lo que es, que esto es una fuente, un puente rectificador, sino que vemos el número de cables identificados. Si pueden observar, vean los cables que llegan a estos conectores. Véanlo aquí. Los cables traen señalización. Aquí hay señalización de cómo va la regleta o la bornera. Esto me identifica, además, cuál es la marca e índice, que esto viene siendo importante. Y esto me identifica las características de mi producto, o sea, pueden ser los ratings del diagrama. Mientras que esto de acá, como les decía, más que lo puse muy feo aquí, esto de aquí viene siendo lo que es marca e índice, que es, por ejemplo, el QB, el C, el MA, el F, no sé si me explico, que viene en el diagrama. Observen aquí, aquí también viene etiquetado qué es cada elemento. No sé si me explico. Vamos a ver ahora cómo identificamos dónde poner cada parte dentro del tablero. Y ojo, porque esto es lo que viene para su siguiente parte del proyecto. ¿Cómo sé en un gabinete dónde va cada cosa? ¿Hay un estándar como tal? No. Entonces, ¿cómo puedo ayudarme a decir el variador va a ir abajo o va a ir arriba? Primero, ¿qué es lo que necesito saber? Necesito identificar algunas variables importantes. Primero, accesibilidad. Ejemplo, ¿qué tan frecuente voy a estar manipulando lo que está ahí? ¿Qué tan pesado está el elemento que quiero poner? ¿Y qué tan importante es que yo tenga acceso a eso? ¿Sí me explico? Es decir, ¿es importante que no lo toque? ¿O es importante que tenga acceso a él porque es normalmente manipulable? Y
si por ejemplo es difícil o es complicado el que yo lo toque, debo de mandarlo por lo general a una parte especial o en la parte superior, como lo vemos aquí. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, llega la alimentación por arriba y luego llega a un distribuidor de 3 barras de cobre que va a permitir la salida de todos los cables hacia la alimentación de los guardamotores. ¿Por qué es el ponerlo arriba? Porque como nosotros normalmente vamos a estar operando o el tamaño del tablero es lo suficiente como para que cualquier persona a lo mucho llegue al PLC, pero no toque sin estirar la mano esas barras. E incluso ahí mismo vean, y tiene un acrílico para evitar que se toquen esas barras. Entonces, es importante tomar en cuenta que donde hay muchísimo problema es casi siempre en la alimentación principal de nuestro equipo. Sobre todo si estamos trabajando con 440 volts. Entonces, lo ideal es que eso esté alejado de lo que se puede tocar. No sé si me explico. Sí, profe. Ahora, de ahí, ¿qué es lo que sigue? La cantidad de ruido que puede generar. Y aquí nos vamos también, por ejemplo, equipos como controles de velocidad y demás, que es importante tenerlos separados o aislados. La cantidad de calor relacionada con lo mismo. La compatibilidad electromagnética también relacionada con lo mismo. Y las medidas de acondicionamiento del ambiente interno. Aquí, ¿cuál es el detalle? Por lo general, los elementos más pesados deben ir en la parte inferior. Por eso ustedes ven esos contactores en la parte de abajo. Porque vean el tamaño de los contactores. El elemento más peligroso lo van a ver en la parte de arriba y separado por lo general del tablero. Ni siquiera está metido en la canaleta. El área más manipulable, los guardamotores, a la altura del pecho. Ahí se pueden ver. ¿Sí me explico? Lo que más genere calor, que en este caso son transformadores y controles de velocidad, y elementos que son máquinas electromecánicas pesadas, pues van a ir en la parte inferior, ¿no? Y es bien importante considerar la ventilación de los equipos. Cada equipo te va a decir, yo necesito tanto espacio, y así debe de estar la separación con respecto a otro componente o con respecto a las paredes. Y te va a decir el flujo de aire que debe de tener. Por lo general, si se colocan ventiladores en el gabinete, que es lo que se debe de hacer, debe de haber una entrada y una salida de aire. No sé si me explico. Sí, profe, pero por ejemplo, ese tipo de diagramas de ventilación, por así decirlo, en un guardamotor, Ajá. ¿sí vienen en la hoja de datos? No como tal, porque un guardamotor no requiere temperatura. O sea, tendría que irse a mucha temperatura, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, ¿en qué sí? En un control de velocidad. Entonces, en el control del INVT que ustedes pusieron, viene una distribución de cómo debe de estar conectado y qué tanta separación debe tener, por ejemplo, con respecto a la pared o con respecto a otro variador. De acuerdo. Y el Ok. flujo de aire que debe de llevar. Un transformador también debería llevarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Y lo ideal que es, los transformadores van en la parte de abajo, por lo general. Que es muy peligroso. Si es muy peligroso el transformador, debe de ir en la parte de arriba. ¿Sí me explico? ¿Qué le vamos a dar a prioridad? A la seguridad. Siempre le vamos a dar prioridad a la seguridad. ¿Sí me explico? Aunque Sí, seamos sinceros, si está muy abajo el transformador, también dificulta el acceso a él, ¿no? Porque casi puede ser que tengamos que estar muy agachaditos o muy chiquitos o acostados para poder acceder a eso. También ayuda. No sé si me explico. Sí, profe.
un ejemplo es, si yo quiero atornillar algo que está a 10 centímetros del piso, es complicado, ¿no? Tengo que agacharme. Y aún agachándome es complicado porque pues tengo que ajustarme y es cansado. Tengo que estar en cierta posición. Me tengo que casi acostar para hacerlo rápido. Si yo quiero hacerlo a 2,5 metros del piso, también es complicado. Tendría que usar una escalera, lo que implica una advertencia, ¿no? Estar alerta. Por eso es la distribución que podemos tener. Igual, todo lo que es máquinas eléctricas, pues va a generar esa parte. Las resistencias de frenado dinámico antes se ponían dentro del tablero, ahora deben de ir fuera. Se deben de colocar fuera. Una resistencia mal dimensionada puede ocasionar que se queme el tablero de control completo. Y eso sí ha llegado a pasar. O sea, sí he visto ese fenómeno ocasionado por un mal dimensionamiento en cuanto a la disipación de temperatura de esta resistencia. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, vamos a suponer que hace mucho calor en su cuarto. Si ustedes tienen 2 ventanas, ¿qué pueden hacer para que su cuarto sea más fresco? Bueno, es muy simple. Pongan el ventilador, ¿sale? Dándole la espalda a la ventana para que el aire fresco lo jale el ventilador y lo meta al cuarto. Pero si yo estoy encerrado y nada más tengo una ventana, nada más estoy metiendo aire fresco que se va a meter con el aire caliente y por intercambio de calor, pues sí voy a regular un poco más, pero no estoy permitiendo que el aire caliente se escape, ¿cierto? O sea, el aire caliente sigue encerrado y como yo meto aire frío, hay intercambio de calor entre el aire caliente y aire frío y la temperatura sí baja, pero al final de cuentas el aire frío se calienta, haciendo que la temperatura no baje como debe de ser. ¿Qué puedo hacer? Abran la puerta, pongan otro ventilador, dándole la espalda al cuarto. Y ahora sí estarían sacando el aire. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un intercambio de calor. Mal hechón, pero lo estamos haciendo. Ahora, por lo general, ¿qué es lo que pasa con el aire caliente? ¿Pues se escapa de la habitación o a qué se refiere? No, con el aire caliente, si tú calientas aire, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia arriba? Exacto. Entonces, los extractores por lo general van arriba. Y los ventiladores como tal van abajo. Entonces, metemos aire frío y en la parte superior sacamos el aire caliente. No sé si me explico. Sí, profe. Haciendo que esto sea un intercambiador de calor. Una forma muy simple y muy rascuacha, pero sí se puede lograr. Algo así. No sé si me explico ahora. ¿Dudas? No, profe. Por mi parte no. Ok, por ejemplo, ahora, ya para terminar, la parte de los diagramas de potencia. Por lo general, así es como nosotros debemos de colocar este tipo de cargas, ¿no? Este es un esquema de potencia. Esto, por ejemplo, es otro esquema de potencia con respecto a las resistencias.
Ahí tenemos protecciones para relevadores de estado sólido. Y ahí tenemos una resistencia, ¿no? Este es otro, por ejemplo, de elementos que son motores. Ahí se ve el diagrama de potencia, los guardamotores, los contactores y más elementos que tenemos ahí, ¿no? Controles de velocidad. La distribución hacia, por ejemplo, controles de fase o semiconductores sería de esta forma. Transformadores de alto voltaje, ahí podemos ver un ejemplo de cómo está, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Donde aquí tenemos ahora un transformador con un rectificador a la salida, un clutch también, por ejemplo, dos controles de velocidad con sus respectivos filtros a la entrada, y vemos registros, en este caso registros en la máquina como tal. Otro ejemplo aquí, por ejemplo, de fuentes de voltaje, de transformadores y de motores arrancador a tensión plena, ¿no? Otro ejemplo sería esto también, ¿no? Que es un poco de maniobra eléctrica importante para poder cerrar lo que es la parte de potencia, ¿no? Igual un arrancador, por ejemplo, esto es un arrancador bidireccional. Y esto de aquí, por ejemplo, es un transformador que activa unos puentes a través de relevadores de estado sólido. Es una maniobra china muy interesante, pero ahí está, ¿no? Y esos relevadores activan un puente de rectificación y además ahí hacen la energía 24, el voltaje 24 volts, lo rectifican para activar un clutch, lo cual es bastante interesante porque no ocuparon montar una fuente de 24 aparte para activar estas cargas inductivas. Entonces es ingenioso, pero es interesante, ¿no? Otro ejemplo, de aquí vamos a ver la alimentación a ventiladores que van a permitir el enfriamiento y la extracción de calor y una fuente de voltaje, ¿no? En cuanto a esto. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos el uso de, en lugar de pastillas termomagnéticas, tenemos el fusibles de 2 polos. Tenemos un relevador de estado sólido. Tenemos un amperímetro para la corriente de consumo. Y tenemos la resistencia, ¿no? Con sus respectivas clemas, tanto a la entrada como a la salida. Donde las primeras clemas R y S, pues se refieren a un distribuidor y las clemas a la salida se refieren a las salidas hacia la extrusora o hacia el elemento que se necesita. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe. Ok, bueno, si no hay ninguna duda por el día de hoy sería todo. Nada más, si por favor me regalan un momento, tomamos lista y nos podemos retirar. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Nos Saludos, vemos. profe, gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Leo, te amo. Profe. Adiós, profe. Gracias, profe.